Amigos y amigas, muy buenos días, bienvenidos a mi canal HB Noticias. Soy Víctor Franco Luna, transmitiendo desde la ciudad de Trujillo, capital de la primavera, para el Perú y el mundo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos rechazó el fallo del indulto al expresidente Alberto Fujimori y le dio plazo al Estado peruano 7 días para que absuelva y anule dicho fallo del Tribunal Constitucional porque vulnera los derechos humanos establecidos en la Corte Internacional de los Derechos Humanos. Sí, señores, es el tuit de la Comisión Internacional de Derechos Humanos que ha escrito dirigiéndose al Estado peruano. Con este tuit está diciendo a los fujimoristas no canten victoria, porque el fallo que ha decidido el Tribunal Constitucional vulnera el derecho a la justicia de los familiares por la matanza de los Barrios Altos y La Cantuta. Y sobre este fallo del Tribunal Constitucional, que fue 3-3 y el voto dirimente de Ernesto Blumer la que dio el resultado final, dando el fallo favorable a Fujimori, en estos momentos el periodista Nicolás Lucar le hace la entrevista a uno de los integrantes del Tribunal Constitucional, quien votó en contra del indulto. Es el magistrado Eloy Espinosa Saldaña, quien también se pronuncia sobre lo dicho por el premier Aníbal Torres en una entrevista hace 2 días, que el Tribunal Constitucional debe desaparecer. Sobre eso también se pronuncia el magistrado y vamos a escuchar en estos momentos textualmente las palabras de el magistrado Eloy Espinosa. Escuchemos, por favor. Porque si se pierde el mediador, lo que resuelve los problemas, Nicolás, queridos amigos y amigas que están siguiendo este programa, cuando no hay una solución jurídica, la solución es la calle. Y es muchísimo más peligroso. Sí, señores. Estamos conectados vía Zoom con Eloy Espinosa Saldaña, que es uno de los miembros del Tribunal Constitucional, que por lo que se sabe emitió su voto en contra. Eloy, muy buenos días, gracias por atendernos. No, gracias a ti, Nicolás. Dispuesto, como bien dice tu programa, a hablar claro sobre un tema importante como el que ha ocurrido ayer. Eloy, ¿por qué votaste en contra? ¿Cuáles fueron tus razones? Porque independientemente de las personas, había regulaciones muy claras en eso. Con un contexto que tú has resumido bien, de negociaciones, yo te doy votos para que no te vaquen y por eso y tú me indultas a mi padre. El indulto que se dio en el 2017 fue observado por la Corte Interamericana, que es la que cierra la vigilancia de todos los derechos y la que puede enmendar un pronunciamiento del Tribunal Constitucional o de cortes locales. Incluso en algún caso algún país le ha dicho borra este artículo de tu Constitución si van contra la Convención. Entonces la Corte Interamericana le dice, Corte Suprema revisa y realmente pues el indulto tenía una serie de defectos. O sea, habían pruebas médicas que se habían programado antes que Fujimori haya pedido el indulto. Había cuestiones que el día 17 decía que estaba sano y el día 19 que estaba casi muriéndose. Se planteaba el indulto sobre algunos delitos sobre los cuales no cabe indultar, ya sea por ley interna o por compromisos externos.
no se aclaraba en ese indulto. Tú sabes que el indulto es el levantamiento de la pena que está siguiendo a alguien por un delito o por varios. Por eso cuando tú indultas, Nicolás, tienes que precisar que el indulto es liberado de la condena de por 1, 2, 3, 4. Siempre tienes que precisar porque de repente lo dejas dentro o la dejas dentro de una persona por uno de los delitos. Esa precisión no se hacía en este. Entonces, siguiendo el mandato de la Corte Interamericana, la Corte Suprema hace para mí un pronunciamiento impecable. El indulto del señor Fujimori es nulo, o sea, no existe, y vuelve entonces a la cárcel, pero se recibe este texto que en realidad, del cual recién tomamos conocimiento anteayer. El magistrado Blume tiene que viajar porque ha tenido un problema familiar muy serio, se ha muerto su esposa, sus hijos se lo llevan de viaje, y nos mete de ayer para hoy, entonces, un caso a discutir planteado por un señor Parco, que le hacía un honor al apellido, 5 carillas de la explicación, y básicamente lo que se plantea en ese caso son que Fujimori ha hecho mucho por el país, que el indulto que se ha dado no puede ser controlado por la Corte Suprema y que Fujimori ya está viejo y enfermo y por eso debe entonces sacárselo de la cárcel. Vamos por partes. En primer lugar, no es cierto aquello que yo le he escuchado declarando antes de que inicie tu programa al señor Parco en el informativo que tienen ustedes. Un órgano jurisdiccional sí puede controlar un indulto. ¿Por qué? Porque no hay ninguna actuación, Nicolás, de autoridad que no pueda ser controlada si viola los derechos fundamentales. Es más, ya ha habido controles de indulto en el Perú. ¿O no nos acordamos del caso Crucillante? Donde le da el indulto el gobierno de Alan García y el Tribunal Constitucional resuelve, no, este indulto no está bien dado, y controla y le quita el indulto a Crucillato. O sea, ese argumento de Parco repetido en el caso por el ponente Blume, con todo respeto, es falso. Segundo, con todo respeto también, no hemos tenido ninguna prueba médica que nos diga que la situación del ciudadano Fujimori estuviera agravada. Tiene los problemas que tiene una persona de 80 y tantos años y una intención impecable. Eso puede dar fe a Alejandro Aguinaga, que va como su médico cabecera todas las veces que puede y quiera, y se le traslada cada vez que tenga un problema a la clínica Centenario, que es la clínica de la colonia japonesa. Es más, hace 3 días que Fujimori sacó un tuit diciendo que estaba muy contenta porque su padre, que había tenido alguna descompensación, lo habían llevado y se había curado. Entonces, con lo cual, ¿cuál es el argumento para poder levantar una orden de la Corte Interamericana seguida por la Corte Suprema? Yo no lo encuentro. Yo sí lo encuentro, Eloy. Yo sí lo encuentro, que es igual que en la discusión de la vacancia, que son los votos. Es decir, si tienes 4 votos de 7, entonces puedes hacer lo que quieras. No necesitas razones. Bueno, pero necesitas votos. Bueno, pero eso es una evaluación política y yo soy juez. Entonces, obviamente, si estamos en un tribunal con 6 votos, quien tiene el voto de calidad define. Y aquí lo que se planteó es primero una cuestión previa para juntar este proceso con el otro, que venía de Nagasaki, tener más tiempo para discutir el tema y no sea una cosa tan precipitada. No se aceptó la cuestión previa, la planteamos, la magistrada le desmayó y no fue aceptada. Pasamos a la discusión y empatamos 3-3 y la norma, nos guste o no, es clarísima, ¿no? Entonces, si hay empate, el voto del presidente dirime. Ahora, Eloy, el voto del presidente Ferrero dirime, ¿no? Ahora, tú sabes que ha ocurrido una cosa sorprendente. Yo le pregunté a César Nakazaki sobre el habeas corpus presentado por el señor Parco y él dijo que la familia tenía el derecho y el reo de no aceptar esa solicitud de habeas corpus. ¿Y qué es lo que iban a hacer?
que lo que a ellos les interesaba era el habeas corpus que ellos habían presentado. Pero ¿cuál es el inconveniente que yo he descubierto en las últimas horas? Que si el expediente de Parco se podía ver rápidamente, pero el de Nakazaki iba a durar probablemente varios meses. Y probablemente en varios meses tengas otro tribunal constitucional, ¿no es cierto? Entonces este juego de cuántos votos tiene se convierte en determinante. O sea, esto ha sido de locos. En horas se ha incluido en la agenda un tema tan trascendente y en horas se ha decidido sobre él. A ver, vamos por partes. El caso en Nakazaki está listo, lo tiene la magistrada Ledesma, y como ella dijo públicamente, por consejo de otro magistrado, no programamos su audiencia, y apenas se hace una audiencia se puede votar. O sea, no es que esté para una cosa de meses. Podría en una próxima audiencia en estos días estar libre y a fin de mes estarse votando. Dos. Pero podemos detenernos ahí, Eloy. He escuchado a César Nakazaki diciendo que ellos no conocían de esto, pero hay un escrito del 28 de diciembre, o sea, el Día de los Inocentes, curiosamente, donde ellos habilitan al señor Parco a que pueda presentar su caso. Por ejemplo, esto tiene el habeas corpus, lo que llamamos los abogados procuración oficiosa. Tú estás detenido injustamente, no tienes parientes, nada, pero un amigo tuyo o una amiga tuya plantea el habeas corpus. Si tú lo ratificas, el habeas corpus va. Y este habeas corpus aparece ratificado por la familia Fujimori, aunque no, o sea, digamos que podría ser su plan B, ¿ya? Entonces, no era su carta más importante, pero según se nos informa, el magistrado oponente, hay un escrito del 28 de diciembre del año pasado diciendo, bueno, el caso de Parco no es el nuestro, pero sí estamos de acuerdo que el señor Parco asuma con su habeas corpus la posibilidad de la excarcelación de Fujimori. Ahora, eso es lo que nos dijo el oponente, y finalmente yo no creo que en esas cosas ya la evaluación es muy precisa y detallada. Entonces, a mí lo que me preocupa, Nicolás, es que el tribunal, con sentencias como algunas últimas que está sacando, cuestión de confianza, el frontón, este caso, pierda lo que ha conseguido con tanto esfuerzo durante los últimos años. Esa situación de mediación o de capacidad de control del poder y satisfacción de los derechos. Explico a qué voy. Hace 10 años, si había un problema grave, político, económico, social, tú nos decías a dónde ir. Ahora, si tienes un problema entre el gobierno y el Congreso, ¿qué es lo que planteas? Es inconstitucional y vamos al tribunal, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque hemos logrado durante algunos años una situación de mediación, escogiendo muy bien cómo resolver los casos, cuándo resolver los casos. Hemos mirado los efectos de los casos, porque el remedio no puede ser peor que la enfermedad. Si tú pierdes de perspectiva eso, pierdes tu papel mediador, y viene lo que es más grave. Cuando no hay un escenario de composición formal, es la calle la que se arregla los conflictos. Ahora, Eloy, eso es lo que me preocupa gravemente. ¿Qué va a pasar entonces con el habeas corpus, con el otro habeas corpus? También se va a revisar. El otro, vamos por partes. Hay una cosa importante que tenemos que tener clara. La Corte Interamericana, de la cual hemos hablado, que ha dejado históricamente sin efecto fallos de las Cortes Supremas y por tribunales constitucionales de toda la América Latina, está en sesión ahorita. Está en sesión desde anteayer hasta el 8 de abril. Y uno de los puntos de agenda es el caso Barrios Altos, justamente el caso de Fujimori. Entonces, yo entiendo, porque ha sido declarado así, que las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta tienen su abogado y que van a ir a la Corte a pedir que actúe. Yo entiendo que ya por la declaración que ha hecho el viceministro de Justicia, que
el Estado peruano va a ir también a ir a la Corte que actúe y que modifique o que haga alguna o que deje sin efecto, tome una decisión que no dé la conclusión de que se continúe en esta decisión de haber indultado a Fujimori. Entonces, aquí el escenario no está resuelto. Entonces, vamos a ver qué dice la Corte Interamericana. Y vamos a ver qué dice, porque, como tú adelantabas, el problema ya no es tanto el próximo indulto a Fujimori, porque si lo han indultado ahora y el asunto pasa, indultado está, y si no lo han indultado, y si se le levanta el indulto, difícilmente con un plazo tan corto que habría entre un caso y otro cambiaría el criterio. El problema son otros procesos. El problema es el proceso de cohecho, de Acecoima, de Kuczynski, de Mendoza, con el hijo de Fujimori para salvar a uno de la cárcel y al otro mantenerle la presidencia. Ese proceso no ha terminado. ¿Cómo queda con esta sentencia? ¿Cómo quedan los casos en los cuales ya se había dado la cobertura de poderlos procesar desde Chile, pero se habían quedado ahí aguantados porque como Fujimori ya estaba condenado, no se movilizaba, pero que están habilitados? Eloy, el caso de la matanza de Pativilca, por ejemplo. La pregunta es la siguiente, es decir, está claro que el indulto no fue otorgado en base a un procedimiento regular, digamos, fue un procedimiento, dicho en términos criollos, trucho. O sea, había una negociación por el indulto versus, o sea, yo te doy el indulto de tu papá, tú me das los votos de tus Avengers. Eso fue una transacción, e incluso la documentación, tal como nosotros acreditamos acá en diciembre del 2017, nosotros presentamos los documentos, ¿no? Porque además el ministro de Justicia mintió cuando yo dije, están tramitando un indulto, él dijo mentira y sacaron un comunicado y era verdad, ¿no? Pero como tú has escrito, los documentos incluso estaban, es decir, habían documentos que debían estar, no estaban, o sea, era cualquier cosa, fue un mamarracho de procedimiento. Pero ¿qué es lo que está diciendo el Tribunal Constitucional? Que pese a las irregularidades que pueden haber ocurrido en ese procedimiento, el indulto igual tiene validez, digamos. O sea, esa es la conclusión. Esa es la conclusión, pero quiero leerte y leer a nuestros amigos lo que ya está diciendo en un comunicado que acaba de salir en Twitter de la Corte Interamericana. Y esto explicar lo que significa en términos periodísticos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos manifiesta profunda preocupación por la decisión del Tribunal Constitucional del Perú que ordena la libertad de Alberto Fujimori. Afecta el derecho a la justicia de las víctimas y obstaculiza el cumplimiento de las obligaciones internacionales de la Corte establecidas por la Corte Interamericana en los casos Cantuta y Barrios Altos. ¿Eso qué quiere decir? Que pues ahora, en este plazo, donde incluso está programado el seguimiento Cantuta y Barrios Altos, la Corte va a tomar acciones. Y una de las acciones puede ser caer sobre la sentencia. Otra de las acciones puede ser decir que lo que prima para efectos convencionales es el pronunciamiento de la Corte Suprema. Entonces, esto que acabo de leer demuestra lo que va a marcar la pauta para qué es lo que se viene en este contexto. La Corte ya está diciendo que han dejado de lado sus criterios y está diciendo que no se está cumpliendo con su supervisión. Y cuando la Corte dice eso es porque va a meter las uñas en el asunto. ¿Eso qué significa, Eloy? Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos... Pero ¿eso qué significa? Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le podría enmendar la plana al Tribunal Constitucional peruano y decir la resolución que ustedes han tomado no puede ser aplicada en América Latina sin ningún desparpajo. Eso puede ocurrir. No pueden aplicar esta resolución, eso lo puede decir la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no procede. Lo puede decir, lo ha hecho en algunos casos, con otros países. Ahora, la Corte Interamericana también ha dicho en relación al caso Fujimori, y hay, entiendo, antecedentes con respecto a eso, que incluso en delitos de extrema gravedad que normalmente están excluidos
del otorgamiento de beneficios penitenciarios. Puede ocurrir el otorgamiento de estos beneficios en situaciones que ellos definen como excepcionales. Y una situación excepcional es cuando el estado de salud del reo realmente está en un punto en el que su permanencia en prisión puede significar un riesgo para su vida. Es decir, que si el señor permanece ahí va a morir. Exitosa. ¿No es cierto? Y que debería salir de ahí para garantizar o que muera en manos de su familia o que por lo menos pueda prolongar en algo su existencia en condiciones precarias, pero con su familia, digamos, ¿no? Es decir, esto podría aplicarse al caso de Alberto Fujimori si se hicieran los procedimientos adecuadamente, pregunto. Ahí hay que aclarar algunas cosas. En principio, la evaluación del 2017 es a todas luces una evaluación que no cumplía con requisitos, tanto así que Fujimori han pasado 5 años y está, digamos, no con todas sus condiciones, pues una persona más de 80 años, pero mi madre tiene una edad en la cual ya tampoco tiene todas sus condiciones. Entonces, y así pasa con las personas mayores. Segundo, algunos de los delitos que se le implican a Fujimori no permiten ser el indulto. Leamos la resolución del juez de la Corte Suprema encargado de ver estos casos, entonces, que esclarece cómo, por ejemplo, hay discusión que se pueda dar un indulto frente a un secuestro agravado. Leas el caso Gorriti, leas el caso Daya. Entonces, no es tan fácil el indulto humanitario. Para un indulto humanitario tienen que hacerle una serie de pruebas que demuestren que está en fase terminal y que no puede ser atendido con las condiciones normales del sitio en que está o el lugar donde se le lleva, sino que ya tiene que estar en un hospital o en una clínica, una situación ya permanente. Y aún así también se evalúa si los delitos cometidos son delitos de tal gravedad que podría haber un impedimento nacional o internacional y con normas internacionales que prohíben el indulto en ciertos temas y con lo que se llama las cuestiones de ius cogens, las costumbres internacionales, que aunque no sean norma, ya todo el mundo las sigue porque son pautas de relación internacional entre los estados. Entonces, no te puedo contestar que sí, porque habría ya que entrar a analizar el caso concreto. ¿Qué pasa, Eloy, con los procesos que están pendientes? El caso Pativilca, el caso de esterilizaciones forzadas, que creo que por 7ª o 8ª vez se ha reabierto. Pero pongámonos en el extremo de que, por ejemplo, en el caso Pativilca se encuentra responsabilidad y se sentencia a Alberto Fujimori. Después de ser indultado, tendría que ir a la cárcel, porque no se le ha indultado por ese delito, sino por otros. Claro, sí, claro. El indulto no es querido Nicolás, no es un escudo para después de eso no me vuelvan a procesar y condenar. Es liberarme de las penas que me llevaron a la cárcel en cierto momento. Pero si yo cometí 4 delitos, me indultaron, estoy afuera y se me comprueba que he cometido 5, 6, 7 delitos más, obviamente me van a condenar por eso. Y no estoy haciendo una afirmación que tenga que ver con Fujimori específicamente, es para cualquier caso. Si a Espinosa Saldaña lo detienen, lo indultan y vuelve a cometer un delito, Espinosa Saldaña va preso igual. Entonces, eso no quita la posibilidad de, si se encuentra responsabilidad penal, en el caso de Pativilca, en los otros casos que están pendientes o en trámite contra él, puede ir preso. Ahora, ¿no sería, te pregunto tu opinión personal, Eloy, ¿no sería lo razonable en este caso que se haga el procedimiento que debió hacerse en diciembre del 2017 y no se hizo? Es decir, que se constituye una junta médica, que la junta médica realice una evaluación, que esa evaluación sea entregada a la Comisión de Indultos y Gracias Presidenciales y que emita un informe con respecto a esto con veeduría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considerando que la Corte ha tenido una participación en todo este proceso,
O sea, ese no sería el procedimiento correcto para que el resultado de esto, digamos, que si al final la conclusión es sí, el señor debería ser indultado, ¿no es cierto? O califica para el indulto, eso sería otro contexto. ¿O eso no te parece posible? En realidad es que ahí había que decir quién habilita a poder hacer esa situación. Porque yo lo que pedí para poder resolver y no se me dio porque no lo tenía el ponente es, oye, tú haces referencia a algunas decisiones que están en el cuaderno de indultos y el cuaderno de indultos no lo hemos tenido a mano. Algunos, como yo, lo conocíamos porque trabajamos los temas constitucionales y en el momento tú hiciste un gran trabajo de recopilación de información y la pusiste en conocimiento de la opinión pública, y entonces hay muchas cosas de las grabaciones de tu programa, entonces que uno las tenía y tenía partes de los actuados de estas cosas. Entonces, ahora el problema es quién tiene competencia para tomar una decisión así, porque estas decisiones no se suelen tomar de oficio, o sea, de propia iniciativa de las instituciones. Ahora, sobre todo cuando aquí al personaje Fujimori se le ha indultado, y lo que estarías planteando con lo que tú dices es una discusión del indulto. Yo creo que eso debería ser, si ocurre, un pedido que haga una de las víctimas o el Estado peruano, que se le haga un examen a Fujimori para ver si se está cumpliendo con las condiciones que se planteó, si se mantiene lo que dijo la Corte Suprema o no. Y el momento está ahorita, pero habría que pedírselo a la Corte Interamericana. Ahora, es la instancia competente para eso. Eloy, a raíz de la decisión del Tribunal Constitucional, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vázquez, nos dijo ayer, dijo a Exitosa, dijo esto. Yo quisiera que lo escuches para que nos des tu opinión, por favor. Ya, conozco la declaración. Pero hay mucha gente que no necesariamente la ha escuchado, por eso la ponemos y nos das tu opinión, por favor, Eloy. Adelante. Lamentablemente, el Tribunal Constitucional ahora se convierte en el adalid de la impunidad de los grandes delincuentes. Ya venía también resolviendo en contra de la Constitución. Yo siempre me he pronunciado porque este organismo en el Perú debe desaparecer. Mucho daño le causa a la sociedad, le cuesta mucho dinero al país y solamente sirve para violar la Constitución, para violar la ley, para atentar contra los derechos fundamentales de la persona. Fundamentales de la persona. Eso entiendo que lo escuchaste, pero para los que no lo escucharon, esto fue lo que dijo. Hay que matar al Tribunal Constitucional, más o menos es lo que dice Aníbal Torres Vázquez. ¿Cuál es tu opinión, Eloy? Yo conozco a Aníbal Torres. Cuando yo entré a dictar como profesor a San Marcos, él era decano, nos conocemos de hace muchos años, y esta posición de Aníbal no es nueva, es una posición de hace 30 años, o sea que yo ya lo he escuchado decir esto. Él nunca ha creído en el Tribunal Constitucional. Yo puedo tener muchos amigos, pero de repente, o gente conocida, pero no tengo por qué coincidir en todos los temas con él o con esa persona. Podemos contigo tener discrepancias y eso no hace que descalifique uno al otro. Aníbal es consecuente con lo que ha dicho durante toda su vida. Él no cree en el Tribunal Constitucional. Pero yo soy consecuente con lo que también he dicho durante toda mi vida, incluso antes de pensar ser magistrado del tribunal. Despojada de derechos. ¿Quién es el que comienza a llenar el espacio de derechos? La interpretación del tribunal. A nosotros se nos da un escenario en el cual, tú te acordarás, sobre todo con un congreso anterior donde había una mayoría muy compacta
y había leyes que todo el mundo atacaba su constitucionalidad. ¿Quién le puso el pare, para hablar en términos cotidianos, a esta situación? El Tribunal Constitucional. Entonces, y vuelvo a lo de hace un rato, si tú hoy día preguntas en un conflicto entre el gobierno y el Congreso, ¿qué es lo que te van a decir? El tema es institucional y es inconstitucional y vamos al tribunal a resolverlo. O sea, el tribunal se ha ganado un sitio como gran componedor de conflictos con criterios jurídicos, pero conflictos políticos, económicos, sociales. Y ese rol me preocupa que no se vaya a perder, porque si se pierde el mediador, lo que resuelve los problemas, Nicolás, queridos amigos y amigas que están siguiendo este programa, cuando no hay una solución jurídica, la solución es la calle. Y eso es muchísimo más peligroso. Ahora, Bien, acabamos de escuchar las palabras textuales del magistrado Eloy Espinosa Saldaña. Él es un miembro del Tribunal Constitucional que hace varias referencias respecto a las preguntas que hace el periodista Nicolás Lucar. Y en verdad, pues, hay cosas muy sorprendentes, dicho sea paso, con el indulto de Fujimori. Ahora nos enteramos una vez más, o recordamos, porque eso se sabía, pero a veces, como pasa el tiempo, uno se olvida, y por eso que es necesario hacer este tipo de recolección de los casos que se han dado en épocas anteriores. Por ejemplo, el indulto de Fujimori fue un indulto trucho, así lo califica el mismo magistrado, y también deja entender que el indulto que acaban de darle en esta vez nuevamente a Alberto Fujimori, pero esta vez no es el indulto como se dio en el 2017, esta vez ya es el indulto que le da el Tribunal Constitucional, pero entre gallos y medianoche. Por favor, este sí es una cosa grave en la que ha incurrido los miembros del Tribunal Constitucional, aquellos que han dado el voto para indultar a Fujimori. Y lógicamente tendrán que responder ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el voto que dieron para indultar a Fujimori. La situación se complica a pocos días del mensaje del presidente de la República, que en el Parlamento Nacional llamó a la más amplia unidad y a respetar los poderes del Estado para mantener un orden dentro del país. Pero sin embargo, con esta decisión del Tribunal Constitucional, lamentablemente, para el buen entendedor, pocas palabras, con esta decisión el Tribunal Constitucional está rompiendo el orden constitucional y poniendo nuevamente en una inestabilidad y en un conflicto interno. Un conflicto más que se presenta. ¿Por qué? Por esta decisión de los magistrados que votaron en favor del indulto, que por cierto, lo que dice el magistrado Eloy, que está en entrevista con Nicolás Lucar, deja claramente pues que ha sido un indulto ya planificado, porque según el magistrado Eloy, Ernesto Blumer había presentado
la ligereza de indultar a Fujimori argumentando que tenía que viajar. Yo creo que eso ya está claro, que eso no es tanto el motivo. La razón por la cual han indultado a Fujimori es porque ya ellos están con el cargo vencido y posiblemente dentro de unos meses tengamos a nuevos representantes del Tribunal Constitucional. Entonces, la ligereza de liberar a Alberto Fujimori es porque ellos forman parte de esa cúpula fujimorista. Eso no cabe duda. Bien, sobre estos hechos, la Comisión Internacional de Derechos Humanos, como dije al inicio, y lo ha leído el doctor Espinosa, es un tuit donde ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado y ha pedido al Estado peruano que absuelva en el más breve plazo, como quien decir, que dé cuenta sobre el procedimiento de este indulto. Y claro, por supuesto, ya el viceministro de Justicia ya se pronunció también y ha dicho que recurrirán a la Comisión Internacional de Derechos Humanos para que sea ella quien evalúe y se pronuncie sobre este indulto, que es una maniobra meramente política, sesgada para favorecer al reo Alberto Fujimori. El magistrado Eloy también ha sido enfático en aclarar que esta decisión tomada por los 3 magistrados que ya conocemos, pues vulnera el derecho a la justicia de los familiares de las víctimas. Sí, señores, se pone picante el indulto de Alberto Fujimori. Entonces, concluyo con esta transmisión diciendo que desde mi punto de vista, Fujimori saldrá, de hecho que va a salir porque hay una resolución, ya hay una decisión, posiblemente ya estén sacando la resolución o si tal vez ya lo sacaron. Entonces a partir de ahí Fujimori saldrá a la calle, saldrá a su casa para pasar unos días con su familia. Pero con todo lo que acabamos de escuchar al magistrado Eloy y más, el pronunciamiento que ha dado o las recomendaciones de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, en la que pide al Perú que absuelva en el breve plazo, eso significa pues que la Corte Suprema ya puso la mirada y va a poner la mano. Por muchas razones, porque no han cumplido con el procedimiento para indultar a este señor. Y además, por lo que lo dicen los expertos, que casos como el que ha cometido Alberto Fujimori no les da el derecho al indulto. Por consiguiente, este señor saldrá como a un recreo nada más y dependiendo de el procedimiento que de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues Alberto Fujimori casi seguro que volverá nuevamente a la cárcel. Sí, señores. Así están las cosas, complicadas nuevamente. Se levanta el polvo, se levanta un conflicto más en la que las autoridades van a tener que estar
centradas a ese tema y mientras tanto el pueblo seguimos esperando la solución a estos problemas. Lamentable, pero esa es la realidad de nuestro país y lo que nos queda a nosotros como pueblo es seguir exigiendo a las autoridades que se alineen y se pongan a trabajar. Así es, señores, de verdad complicada la situación, pero son las autoridades que tienen que decidir estos casos. Por el bien del país, esperemos que todo vaya por el camino correcto y que la justicia llegue como debe ser. Que la ley se aplique para todos, que no haya privilegios para uno y marginación para otros. Fujimori, sinceramente, es un teatrero. Conocemos desde el tiempo que viene haciendo este tipo de teatros. Como dijo el magistrado Eloy, hoy está grave, hoy está sano, mañana está grave, lo llevan a la clínica haciendo el teatro y sobre ese invento y ese juego han venido solicitando la liberación de Fujimori. Bien, esta es una transmisión, creo conveniente transmitirlo y compartir con ustedes. Es una entrevista hecha por el periodista Nicolás Lucar, que lo tenemos al frente. También lo tenemos ahí en pantalla al magistrado Eloy Espinosa, quien ha sido claro en decir que él no está de acuerdo por el indulto, explicando por las razones por las que él no votó en favor del indulto. Pero se dieron las cosas de la forma como se dio y ahí están los resultados. Amigos y amigas, me despido de ustedes deseándoles un feliz día e invitándoles una vez más para que se sigan suscribiendo a mi canal HB Noticias, un canal independiente, veraz y objetivo, con licencia social para decir la verdad. Muchísimas gracias y nos veremos en el próximo programa.